Contigo siempre radio.com, la señal que llega a todo el mundo. Perfecto, estamos. Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches, queridos oyentes y televidentes e internautas que replican esta señal de Contigo Siempre Radio. Y como cada día, como cada semana, procuramos traer a colación temas de coyuntura para el análisis, la reflexión, los puntos de vista y el debate con altura. El día de hoy abordaremos un tema eminentemente coyuntural en el marco de la política ecuatoriana y tiene que ver con el fallo emitido el 1 de agosto pasado, mediante el cual el juez del Tribunal Contencioso Electoral del TCE, Fernando Muñoz, dejó sin efecto la resolución del Consejo Nacional Electoral, CNE, en la que dispuso suspender a 4 organizaciones políticas, como son Fuerza, Compromiso Social, Justicia Social, Libertades Pueblo y Juntos Podemos. Con ello, continúan en el registro de organizaciones políticas, pese a que Contraloría General del Estado había recomendado su eliminación ante supuestas irregularidades en las firmas presentadas. Para abordar este tema nos encontramos con el abogado Luis Fernando Molina, es asambleísta alterno del bloque de la bancada de Revolución Ciudadana. Luis Fernando, ¿cómo asume su bancada, su organización en este momento alineada a Compromiso Social, agrupada en Compromiso Social, cómo asume esta decisión? Bueno, yo creo que es, en primer lugar, buenos días a todos los que nos siguen a través de Radio La Roconda de Manabí. Para nosotros, para mí es un gusto poder dirigirnos y analizar un tema trascendental. Creo que realmente es evidente precisamente la proscripción o el intento de proscripción política que se da al movimiento de Revolución Ciudadana y sobre todo a quienes somos o compartimos un proyecto político al lado de Rafael Correa. El lawfare en este momento se ha evidenciado en 3 sentidos. En el primero, a través de la judicialización de la política, que tiene que ver con los procesos que se le ha seguido al expresidente Rafael Correa, con la prisión de Jorge Glass, con más de 500 causas que tiene Contraloría General del Estado en contra de la bancada de la Revolución Ciudadana y obviamente con procesos que todavía siguen pendientes por el tema de octubre contra Virgilio, contra Paola y sobre todo con quienes hemos tenido que solicitar asilo diplomático en los Estados Unidos mexicanos. Un segundo momento a través de lo que tiene que ver básicamente con el intento de proscripción política hacia el movimiento Fuerza Compromiso Social. Recordemos que en el año 2017 fuimos ilegal e inconstitucionalmente despojados de Alianza País. Luego intentamos reconocer un documento, intentamos nosotros inscribir un movimiento político como Revolución Ciudadana. Se dijo que Revolución Ciudadana es el logotipo de Alianza País y se nos negó de forma ilegal. Posteriormente intentamos inscribirnos como Revolución Alfarista y se nos negó la inscripción como Revolución Alfarista, diciendo que Alfaro era liberal, que el liberalismo es propio de los movimientos de derecha y que un movimiento izquierda no podía reivindicar a los postulados liberales, situación absurda. Luego, en 2 meses, recogimos cerca de 500,000 de firmas para adscribirnos al movimiento Acción Nacional y a pesar de ello se inventaron un conflicto jurídico un día antes de presentar las firmas en el Consejo Nacional Electoral y se nos prohibió nuevamente. Entonces ahora un nuevo intento de proscripción política se da con Fuerza Compromiso Social, a pesar de que en las elecciones seccionales demostramos nosotros ser la primera fuerza política del país. Ahora, como el CNE no puede directamente, el Contralor General del Estado, sin tener competencia, sin haber demostrado en este momento incluso su nombramiento, prácticamente emite una recomendación para eliminarnos del registro electoral. Entonces es evidente que la judicialización de la política está
al acecho de quienes nos ascribimos a la Revolución Ciudadana. Y lo anterior, lo denunciado el día de ayer también por parte de UNES, en el sentido de la utilización del logotipo, donde incluso se pretende hacer un llamado de atención por la utilización de un logotipo que fue desechado por el mismo gobierno, que se ha encargado cada día de retirar el logotipo de Ecuador a mala vida para instaurar el logotipo del gobierno central, creyendo que el cambio de logotipos va a evidenciar un trabajo. Pero eso, Néstor, no somos nosotros los que tenemos que juzgarlo, juzga la ciudadanía, sobre todo cuando las últimas encuestas evidencian básicamente un 2% de credibilidad de la Asamblea Nacional y un 8% de credibilidad del presidente de la República. Entonces, nosotros en este momento estamos jugando en cancha inclinada, con árbitro comprado, con reglas cambiadas a último momento, pero seguimos nuestra organización política. Ahora, abogado Luis Fernando, un detalle fundamental, y es que el CNE puede aún, dentro de los plazos jurídicos, en términos jurídicos, apelar esta decisión, este fallo del TCE. ¿Aquello no les preocupa? Mire, yo creo que por decencia, el Consejo Nacional Electoral no debería apelar. Y te voy a dar 3 razones fundamentales. La sentencia de Fernando Muñoz, del juez Fernando Muñoz, establece claramente recomendaciones que desde hace más de un año le ha dado el TCE al CNE. Primero, ¿en técnica jurídica cuáles son? Sí, de técnica jurídica. Primero, no puede aplicar el código administrativo en temas electorales. Y es lo que hace el Consejo Nacional Electoral. Abrir un recurso extraordinario de revisión que solo puede ser iniciado a petición del representante de la organización política y que prescribe en un año, es decir, está prescrito, abre un recurso extraordinario de revisión, argumentando que el Código Administrativo es aplicable en aquellos procesos donde no existe un recurso en el tema electoral. ¿Y qué le dice el juez Fernando Muñoz? Usted no puede aplicar el Código Administrativo porque el Código de la Democracia es el que rige. Segundo, no puede, señores del CNE, aplicar una medida cautelar porque el mismo Código de la Democracia, si se aplicara, dice que únicamente pueden dictar medidas cautelares aquellos organismos que por disposición legal o constitucional se lo establece. El CNE no tiene capacidad de dictar medidas cautelares, debió haber solicitado al juez constitucional las medidas cautelares y no lo ha hecho. Y dicha medida cautelar, lejos de tutelar los derechos de la organización política, lo que hace es suspenderle temporalmente en el ejercicio de los derechos de participación ciudadana. Y tercero, una situación que es fundamental. El TCE hace un año, en un intento de cuestionar el fondo partidario para Fuerza Compromiso Social, le dice al CNE que es una costumbre del Consejo Nacional Electoral y de sus vocales aplicar la ley del menor esfuerzo. Le dice, basta de aplicar la ley del menor esfuerzo porque ustedes se encuentran acostumbrados a únicamente dar lectura a los dictámenes de su jurídico y aprobar sin un análisis. Y es lo que el CNE hace nuevamente en esta situación. Entonces, vemos, Néstor, vemos que en esa situación todos los elementos llevan a que por decencia jurídica, por decencia y respeto a un Estado de Derecho, no debería el Consejo Nacional Electoral, en principio, apelar. Porque los elementos del juez, del juez Muñoz evidencian básicamente cada una de las arbitrariedades que realiza el Consejo Nacional Electoral. Sin embargo, tiene hasta hoy a la medianoche para presentar la apelación. Si presenta la apelación, habrá que ver qué es lo que decide el pleno del Tribunal Contencioso Electoral, pero esperamos que los jueces del Tribunal Contencioso Electoral ratifiquen los criterios acertados del juez Muñoz. Ahora, asambleísta, y ubicándonos en contexto, recapitulando lo que usted decía de que el juzgamiento termina siendo político a través del montaje de pruebas, como usted lo recogía al inicio de la entrevista, ¿no creen ustedes de que podría generarse a través de esta coyuntura un espíritu de contradicción y disputa, tomando en cuenta de que el contralor Pablo Celi señaló que el incumplimiento de las recomendaciones compromete a los miembros del CNE que con su voto en su momento posibilitaron resoluciones para que las organizaciones activen políticamente?
y de concretarse aquello, tal cual sucedió, ahora los dardos apuntarían hacia el TCE por parte de Contraloría General del Estado. Sí, yo creo que en ese sentido es importante tener en cuenta que como movimiento, como organización política, al menos esperamos precisamente pronunciamiento en derecho del Tribunal Contencioso Electoral. Sin embargo, yo creo que el CNE también tiene una obligación fundamental, y esa obligación fundamental es legitimar sus acciones. En este momento nos encontramos a las puertas de un proceso electoral que debe llevarse en el mes de febrero. La forma de legitimar y de curarse en sano la presión del Contralor General del Estado debe ser precisamente que el CNE tome los elementos de análisis del juez Fernando Muñoz y en el caso de Fuerza Compromiso Social resuelva en una primera instancia los recursos administrativos interpuestos por nuestra organización. Creo que eso ya es vinculante, creo que no podría el Consejo Nacional Electoral fallar Es decir, contrario a ello y... Para ustedes, como correísmo, ya es cosa juzgada. Sí, porque hay una situación. La disposición del juez, del juez Fernando Muñoz es dejar sin efecto la resolución del Consejo Nacional Electoral. Es decir, el acto administrativo se tomó en unidad aun cuando existen 4 sujetos u organizaciones políticas. De tal manera que el momento en el que dejó sin efecto la resolución afectó a las 4 organizaciones políticas. La decisión del juez Fernando Muñoz afectó a todas las organizaciones políticas porque hay un solo acto administrativo que es el que emitió a través de resolución el CNE. Para bien o para mal, lo que resuelve un juez respecto de esa resolución afecta al resto. Por lo cual, en este momento, lo único que se espera es decurrir el paso del tiempo para determinar si es que está apelada. Y si es que no apelaría el Consejo Nacional Electoral, tendríamos ya una sentencia electoral en firme que afecta a las 4 organizaciones, por lo cual deberíamos nosotros participar y tendría ya efectos de cosa juzgada. Ahora, de acuerdo al calendario electoral, del 9 al 23 de agosto se deberían ya gestar las elecciones primarias y tal cual como entiendo sus palabras, ustedes ya están dando el paso al frente. Mira, es decir, consideran ya cerrado el problema y van hacia lo que sería un nuevo escenario, que es la elección de candidatos. Mira, Néstor, una situación adicional que esperaría si es que el Consejo Nacional Electoral apelaría a la decisión correspondiente, es que al menos el Tribunal Contencioso Electoral, para garantizar el derecho de participación política, para aplicar el indubio pro democracia, al menos deje sin efecto la medida cautelar de suspensión temporal de las 4 organizaciones políticas hasta que se resuelva el fondo del asunto, porque esto permitiría que las organizaciones políticas sigan realizando los procesos electorales hasta que exista una sentencia en firme. Porque no quiero pensar que la estrategia del Consejo Nacional Electoral y del CNE pueda ser dilatar el proceso hasta que hayan concluido los plazos de las primarias y de la inscripción de candidaturas y luego nos otorgue la razón cuando ya se nos haya impedido la participación política. Eso desde el punto de vista legal, pero recordemos que Unidad por la Esperanza es un proceso de un frente amplio que agrupa distintas organizaciones políticas, razón por la cual cualquiera de las organizaciones políticas que estamos en este momento en Unidad por la Esperanza será básicamente o podrá acoger precisamente a los candidatos del progresismo. Y creo que eso es fundamental decirle a la ciudadanía. Encontraremos los mecanismos legales de participación política porque la revolución ciudadana, porque el progresismo ecuatoriano de este Frente Amplio es mucho más allá de un movimiento o organización política, es la confluencia de distintas tendencias y creo que a eso nosotros apuntamos y por eso seguimos trabajando más allá del proceso sin descuidar la defensa de nuestra organización política y seguiremos trabajando y dando precisamente una alternativa a la ciudadanía para las próximas elecciones en el 2021. Bien, muy bien, muy bien. Abogado Luis Fernando, 8:44 de la mañana, estamos en vivo por Contigo Siempre Radio. Asambleísta, consultas ya en torno a detalles. ¿Tienen ustedes ya configurados nombres acerca de quienes encabezarían listas tanto para la presidenciable como para las legislativas?
Bueno, creo que todo es un proceso. Hemos comenzado con el lanzamiento de Unidad por la Esperanza, un primer momento que es esta convocatoria a las distintas organizaciones políticas y sociales para conformar este frente progresista. Estamos en ese proceso. Un segundo momento que abriremos es básicamente cómo construir un plan de gobierno para presentarle a la ciudadanía. Y el tercer paso será la determinación de las candidaturas en base a procesos democráticos, en base a primarias, conforme lo establece el código de la democracia. Pero ahí recordar una situación: Unidad por la Esperanza es la confluencia de distintas organizaciones, por lo cual los candidatos deben responder a cada una de las tendencias. Nosotros creemos en ese sentido que para nosotros determinar candidaturas debe existir un plan programático para el 2021 y que en ese sentido debe ser el plan de gobierno al que se comprometan los binomios. Y existen diversos criterios, diversos líderes políticos nacionales que podrían ser parte del binomio. Aún no tenemos definido, pero Y se el brazo encuentra en ejecutor, el estudio correspondiente tanto para el binomio presidencial como para legisladores y para el la 2020. corriente, a la cual usted pertenece dentro de la coalición política UNES, ¿a quién estaría auspiciando? Bueno, existen algunos cuadros. De hecho, por ejemplo, existe Marcela Guinaga, existe la posibilidad de líderes que se han ganado su legitimidad democrática, como Gabriela Rivadeneira, Pavel Muñoz. Es decir, por lo menos tenemos entre 3 y 4 personas que bien podrían estar dentro del binomio presidencial, pero eso hay que poner en discusión de Unidad por la Esperanza, sobre todo para que el binomio sea consecuencia de un consenso. Pero también recordar en ese sentido que aspiramos en esa situación seguir teniendo en la papeleta electoral a Rafael Correa. Y eso para nosotros es fundamental, sobre todo cuando los tiempos electorales tampoco le dan a la justicia ordinaria para proscribir a Rafael Correa. Nuestra expectativa es que Rafael Correa se encuentre en la papeleta, pero de lo contrario existen también cuadros que nosotros promoveremos y eso es parte de un análisis que se dará en el transcurso de estas semanas para cumplir básicamente con todos los procedimientos que existe el Código de la Democracia. Asambleísta, ¿y en Manabí tienen nombres? Bueno, yo creo que en Manabí todas las personas, todos los compañeros, compañeras que han trabajado dentro de eso tienen un lugar dentro de ello. En este momento lo que estamos iniciando es un proceso, ¿no es cierto?, interno que permita determinar, establecer cuadros desde las cantonales, desde la provincial, de tal manera que luego vaya eso a un proceso de primarias. Entonces yo prefiero en ese sentido no adelantar criterios sobre ninguno de los candidatos. Todos son posibles y ahí, por ejemplo, existen compañeros, compañeras valiosas como Fernando Cedeño, como Verónica Abad. En los distintos distritos existen jóvenes también, una nueva generación de jóvenes que se han incorporado a la política. Entonces, de todos esos líderes que han sido consecuentes con el proceso de la revolución ciudadana, de todos esos jóvenes que todavía que tienen ese impulso de querer trabajar por su patria, saldrán los mejores cuadros y trabajaremos en unidad, evidentemente, como siempre lo hemos hecho. Asambleísta, ¿y cómo serán las primarias? Tomando en Bueno, cuenta la pandemia. Bueno, de hecho, las primarias deberán llevarse a cabo a través de mecanismos virtuales. Es evidente que eso lo tenemos que hacer porque no podemos arriesgar la salud. Nosotros sí somos consecuentes precisamente con la pandemia. Nosotros no somos como el Consejo Nacional Electoral que aplica un reglamento obligando a los migrantes, a los ecuatorianos residentes en el exterior, a viajar a Quito para aceptar una candidatura, sino que nosotros sí estableceremos los mecanismos virtuales y telemáticos necesarios para garantizar la publicidad de las primarias conforme lo establece el Código de la Democracia, pero adicionalmente a ello también garantizaremos la participación política de todos y cada uno de nuestros militantes porque es como nos corresponde ahora. Asambleísta, y yéndonos a otro contexto del diálogo, ayer se hacían públicas algunas estadísticas emitidas por Cedatos, encuestadora, en función de la calificación a la actualidad del señor presidente Lenín Moreno, lo mismo de la Asamblea y de los asambleístas, y se destacaban algunas cifras de ahí: el 8% de aceptación del presidente de la República, una asamblea que bordeaba el 5% y la palabra de los asambleístas con el 2%. ¿Cómo toman ustedes estas cifras?
Bueno, que son lo que ha fuertes. hecho este gobierno dentro de los últimos 3 años ha sido desinstitucionalizar al país y creo que esos son los resultados. Una credibilidad del presidente de la República de cerca del 2% se traduce básicamente en la inconsecuencia precisamente de sus acciones y en la implantación de un modelo neoliberal. El gobierno nacional, a través de sus legisladores, a través de la señora María José Carrión, hace más o menos 2 meses se jactaban básicamente de la ley de apoyo humanitario para destacar el pago salarial a los posgradistas de medicina. Y sin embargo, ahora tenemos a los posgradistas de medicina en absoluto y justo reclamo porque no se les pagan sus sueldos. Es decir, esa generación de expectativas, esa demagogia en sus acciones, evidencian básicamente un gobierno, un ejecutivo desgastado, carente de legitimidad democrática, carente de credibilidad, que lamentablemente ha aprovechado la pandemia para la instauración de un modelo neoliberal que el próximo año, según estimaciones, se prevé un decrecimiento entre 10 y 12 puntos del Producto Interno Bruto, el doble o el triple de lo que tuvimos en la crisis del 99 y lo evidenciado con los asambleístas es consecuencia de sus acciones. Cada vez más se evidencia el reparto del Estado entre las distintas organizaciones políticas, ese cabildeo, ese lobbying político que antepone intereses económicos y el reparto para conseguir votos se evidencia con el tema de los carnets el problema de los carnets de discapacidad, el tema del reparto de los hospitales donde el señor Salcedo se encuentra privado de la libertad, del señor Daniel Mendoza, que tendrá que responder a la justicia. Entonces eso evidencia que la gente no le cree a la Asamblea Nacional, no cree en la credibilidad de la Asamblea, ¿Y de esa usted Asamblea asume que su ha parte vendido. también asambleísta como Sí, miembro de la misma? sí, y no hemos dejado de ser críticos, no hemos dejado de ser críticos en el reparto de los hospitales, no hemos dejado de ser críticos en el manejo inadecuado de la ley de apoyo humanitario, es decir, nosotros mantenemos una criticidad, pero hemos exigido también en la bancada de la Revolución Ciudadana que Contraloría ahora sí cumpla su rol, que investigue el patrimonio de todos los legisladores, que transparente el patrimonio de todos los legisladores para ver dónde estuvo la troncha y dónde estuvo el reparto. Entonces eso, evidentemente, la ciudadanía lo ve, la ciudadanía lo siente y por eso el proceso electoral del 21 será una oportunidad de reconstruir, de volver a institucionalizar al Estado, de devolver la credibilidad a la Asamblea, de volver a dar credibilidad al Ejecutivo a través de un plan de gobierno progresista que resuelva los problemas del país. Desempleo, el tema económico, el tema de seguridad ciudadana y sobre todo la reactivación económica post-COVID. Y en eso estamos empeñados nosotros. Sí, sí, sobre todo porque alarma un dato que arrojan estas encuestas, que terminan siendo una radiografía del momento en el que nos encontramos, sobre todo en el indicador de que el optimismo de la población se sitúa en alrededor del 15%, es decir, estamos ante un escenario complejo, realmente complejo, que nos enfrenta entre la percepción y la realidad y arroja un escenario eminentemente negativo, pesimista, Sí, de cara al nunca. 2021. Y hemos llegado a límites incomprensibles. El Latinbarómetro, que es un mecanismo de medición sobre el estado de ánimo de la gente y sobre todo sobre la creencia en la democracia, arroja los peores resultados en los últimos 40 años. Pero yo creo que en ese sentido es responsabilidad de nosotros, de las organizaciones políticas y sobre todo este Frente Progresista, de plantear alternativas de solución al modelo económico, de plantear una forma de reactivación económica y sobre todo de recuperación de la democracia. Yo creo que eso es fundamental. Entendemos el ánimo de la gente que no es el mejor, pero las propuestas deben apuntar precisamente a resolver los problemas y ese va a ser el empeño del Frente Progresista, trabajar por recuperar el Estado de Derecho, por recuperar la independencia judicial, garantizar el debido proceso en toda la administración de justicia, pero también ejercer una fiscalización rigurosa al actual gobierno para transparentar sus actuaciones y evidentemente también pedir solidaridad, pedir unidad al pueblo ecuatoriano, porque de estas circunstancias vamos a salir adelante, pero para ello es necesario unirnos en un frente progresista que resuelva los problemas de la sociedad.
Bien, muchísimas gracias, abogado Luis Fernando Molina, asambleísta alterno de la bancada de Revolución Ciudadana. Quisiera su despedida con una puntualización, si la podríamos tener, y es acerca de cuándo serían estas asambleas virtuales que nos están consultando para los adherentes a la tendencia correísta en UNES. Bueno, yo creo que en ese sentido tendremos que esperar la resolución del Tribunal Contencioso Electoral, pero como se ha establecido, la solicitud de acompañamiento del Consejo Nacional Electoral tiene que darse entre el 9 y el 23, por lo cual un llamado también a los compañeros, compañeras militantes, a estar expectantes de esta resolución, a ver cómo se resuelve en estos días y posteriormente se hará público también a nuestra militancia la fecha exacta que deberá ser en los plazos establecidos por el Consejo Nacional Electoral. Pero en este momento estamos nosotros un poco enfocados en mantener esta defensa técnica hacia nuestra organización política. Eso para nosotros es fundamental, sin descuidar también los pasos de análisis que se deben dar y sobre todo de tener presente que llevaremos a cabo estos procesos de primarias. Finalmente, agradecer este espacio, Néstor, saludar a todos los ciudadanos, ciudadanas de Manabí, que siempre es un gusto poder analizar con ustedes, reiterar básicamente este llamado a mantener normas de bioseguridad en un estado donde no funciona donde no funciona la bioseguridad, la sanidad por parte del Estado. Lo que nos toca es la autoprotección. Quédate en casa en la medida de lo posible, a guardar también, a precautelar a nuestros ancianos, a las personas de la tercera edad, pero sobre todo al uso de cubrebocas de forma permanente y a tener cada una de las precauciones frente a la pandemia del COVID. Eso para nosotros es fundamental. Yo quiero concluir, Néstor, con una frase que es fundamental. En este momento, primero la salud, segundo la salud, tercero la salud, y luego, una vez superada la pandemia, vendrá la recuperación económica con propuestas claras desde el Frente Progresista, desde la Revolución Ciudadana. Preocupémonos primero de mantenernos bien en salud con nuestra familia y luego, todos juntos, vamos a reactivar económicamente al país, que esa es precisamente una de las cualidades de los ecuatorianos y sobre todo de los manavitas, el saber anteponernos y reactivarnos económicamente después de las adversidades. Bien, muy bien. Entonces, despedimos este espacio. Siempre va a ser un honor poder compartir ideas, poder debatir ideas y sobre todo buscar aclararlas desde el contexto del conocimiento con el abogado Luis Fernando Molina, asambleísta alterno de la bancada de Revolución Ciudadana. Nos despedimos entonces desde Estudio Central. Volveremos con más información en Contigo Siempre Radio. Un gusto, Néstor. Contigo Siempre Radio.com, la señal que llega a todo el mundo.